Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 6632-4140 www.alfa2000.com.ar. Bienvenidos a Mercado por Expertos, analizando la política, la economía y el comercio exterior con el ingeniero Miguel Ponce. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien. Bueno, la esperada convención de la Unión Cívica Radical arrojó resultados. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cuáles fueron esos resultados y las consecuencias de los mismos para analizar? Sí, evidentemente hubo muchísima expectativa. 220 medios acreditados nacionales y extranjeros nos daban un poco el marco de cómo se esperaba, con qué ansiedad se esperaba esto, no solo desde el lado del gobierno, sino del conjunto de todos los que protagonizan este año político, ¿no es cierto?, este 2019. Yo diría, primero vamos a lo numérico, desde la perspectiva, diríamos, de los sectores que hemos ido entrevistando, inclusive acá, Ricardo Alfonsín, Federico Storani, el presidente de la Convención Sapia, que logramos que llegara justo ese día desde el exterior y pudiera presidir un debate muy intenso, muy democrático, muy al estilo de las grandes convenciones que ha tenido la Unión Cívica Radical. Ese sector que el día anterior se había expresado con la mayor cantidad de adhesiones, 60, 70, prácticamente 70 convencionales habían adherido a una fórmula y un pedido de tomar distancias de lo que había sido Cambiemos, desde la lectura de que Cambiemos... Porque las posiciones, ¿cuáles eran? Tres, muy simple. Una posición encabezada por el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, que nosotros la caracterizaríamos, para hacerlo más sencillo, como la más amarilla, léase los que planteaban: Cambiemos como está, que no haya elección interna y el presidente como candidato, Macri como candidato. Bien. Una segunda, encabezada por el presidente de la Unión Cívica Radical, Cornejo, que planteaba una ampliación de Cambiemos a partir de convocar a sectores que hoy no se encuentran y que ampliaran la base de sustentación de cara al futuro, ¿no es cierto? Sí. Y una tercera que básicamente los sectores que yo te venía comentando antes, más distantes, que ya venían trabajando en lo que se denomina Consenso 19, con Labaña y con otros sectores, el socialismo, Margarita Stolbizer, etcétera, que había tenido esta expresión el día domingo con esta gran convocatoria a una resolución que planteaba precisamente el alejamiento de Cambiemos. Sí. Yo diría que por presión del gobierno, primero sobre convencionales en varias provincias y segundo, a último momento, sobre el sector de Cornejo, se le pidió que en lugar de acordar con nosotros, que veníamos trabajando en conjunto una declaración pública que hizo Cornejo con una resolución muy compartible, que precisamente ni nombraba la palabra Cambiemos, ratificaba la política aprobada en la última convención anterior en Gualeguaychú y planteaba la creación de una nueva herramienta electoral para el 2019, incluyendo a esto que se denomina el peronismo republicano, los gobernadores, ¿no es cierto?, del interior del país, más los socialistas, más Labaña, más el GEN, etcétera, y nosotros desde ya, que veníamos trabajando en eso. Esa presión hizo que hubiera una alianza a último momento, a partir de las últimas horas del domingo, primeras horas del lunes, donde lógicamente el sector, diríamos, más amarillo, más cercano al gobierno, logra tener una suerte de triunfo pírrico, digo yo. Es decir, nosotros perdimos numéricamente, pero ganamos políticamente muchísimo. Y sobre todo, el debate. Y quien, como se suele decir, ¿no es cierto?, en niveles intelectuales, el que gana el debate gana el futuro. El presidente del partido termina haciendo un discurso que era más duro aún que el nuestro. Lo trata al gobierno prácticamente de chantajista, porque claro, ha habido quejas por parte del gobierno de cuando se expresaron diferencias en el manejo de las tarifas o en la entrada del Fondo Monetario, etcétera y demás.
Y lógicamente ha dejado abierta la puerta para que pueda construirse una alternativa a partir de ¿qué? De que se ha conformado una comisión que tiene que definir las mejores propuestas para el radicalismo de aquí hasta el 12, que se cierra, ¿no es cierto?, la presentación de alianzas. Para todos los partidos se cierra, ¿no es cierto? La ley va definiendo ciertos hitos y el 12 hay que definir las alianzas electorales que se van a presentar. Lógicamente que con el cambio que ha habido y la novedad que ha habido cuando Cristina pasa a candidata a vicepresidenta de la fórmula con Alberto Fernández, esto ha movido el avispero y obligó o obliga a acelerar definiciones. De hecho, se espera que de un momento a otro se conozca quién va a acompañar a Labaña en su fórmula presidencial, que salga de un momento a otro la definición de cómo el peronismo que se reunió en Córdoba va a definir su propia fórmula. Ya empiezan a conocerse candidaturas a gobernadores en las provincias más importantes. Es decir, hay toda una dinámica en la cual, lógicamente, hay mucha expectativa. Es imprescindible ya terminar esta etapa de definición de nombres y de alianzas para pasar a la etapa de contenidos. Nosotros esperamos poder ofrecer a esta comisión que se ha conformado en la Unión Cívica Radical una propuesta que signifique superar la grieta, que signifique no volcarse hacia ninguno de los dos sectores de la grieta y construir una alternativa que exprese el sentir de lo que hoy es arriba del 50% de los argentinos que no quieren ni el fracaso actual ni el fracaso anterior. Sabemos que esto no es fácil, pero lo más importante es empezar a plantear cuáles van a ser los contenidos, para qué se plantean, ¿no es cierto?, las candidaturas que se están definiendo. Y en este sentido, bueno, nosotros lógicamente hemos planteado que nuestra agenda progresista que elaboráramos en el Savoy hacia fin del año pasado pueda estar en la mesa de discusión y discutirla, por supuesto, con los otros partidos y los otros sectores políticos que ayuden a conformar este frente que decimos superador de la grieta. Yo tengo una pregunta. Digamos, lo que ha sido el gobierno del PRO prácticamente, porque Sí. el que ha gobernado es el PRO, pero esta alianza electoral que han hecho con lo que fue Cambiemos. lo que fue Cambiemos, pero sobre todo con la Unión Cívica Radical, con la que se han manifestado diferencias. ¿Qué aprendieron de esto ustedes? Lo primero, cuando digo ustedes, son la Unión Cívica Radical, porque lo primero que aprendimos... No fue un buen resultado. Sin discusión, coincidimos totalmente con vos. Lo primero es que no se puede entregar cheques en blancos. En Gualeguaychú se entregó un cheque en blanco en cuanto al funcionamiento de lo que debió haber sido una alianza de gobierno, y nunca lo fue. Y sobre todo se aprendió que no se puede llegar sin un programa acordado y pautas, ¿no es cierto?, que en algún momento en la antigüedad llamábamos plataformas, ahora llamarlas agendas, acuerdos o lo que sea, bueno, en los cuales nos juntemos los más parecidos y no los más desiguales. Hay una cosa que te voy a decir, Miguel, hay un tema, lo que le faltó a Cambiemos fue la Unión Cívica Radical. Sin duda. Entonces, o los principios de la Unión Cívica Radical. ¿Qué garantía tendría el electorado que esta vez sí va a funcionar? La garantía que tenemos es precisamente esta pregunta tuya anterior. ¿Cuál es el aprendizaje? Este ha sido un aprendizaje, yo diría, muy duro, el que se ha pagado estos 4 años en términos de pérdida de identidad, en términos de tener que tragarse sapos que iban inclusive con resoluciones y decisiones que jamás el radicalismo pensó que iba a tener que soportar, y de destratos que en una alianza de gobierno como la que tienen los uruguayos desde hace tanto tiempo, o la que tienen del otro lado los chilenos también desde su retorno a la democracia, jamás se darían. Y aquí, sin embargo, hemos tenido esta situación en la cual prácticamente el funcionamiento fue inexistente. Sí. Y me parece que tu pregunta va muy bien enderezada a ayudarnos a los que estamos tomando decisiones al respecto
para precisamente evitar volver a tropezar con la misma piedra. Sí, yo creo que el electorado ha tenido una serie de decepciones. Desde ya. Una, obviamente, del gobierno del presidente. Y otra, no solo la ha sufrido la Unión Cívica Radical hacia adentro, la decepción, sino el electorado hacia la Unión Cívica Radical. Yo lo tengo muy claro esto, y si hay algo que había, era una esperanza. Sí. La palabra cambio mismo, cambiemos, era una esperanza. Sí. Se quería cambiar. El tema es que esa defraudación a la que se ha llevado al país ha costado en términos sociales mucho. Sí. Y nosotros tenemos que ver de qué manera volvemos a hacer la reparación de estos daños infligidos a la sociedad. Sí, a mí lo que me parece, Minel, tendrían que haber sido un poquito más desconfiados. Sin duda, desde ya que sí. Ha habido algo de ingenuidad. Sí, O de buena mirándolo, fe, no sé si de ingenuidad, sí, pero quizás de buena fe, que no excesiva está mal, buena, pero ya con el absolutamente. antecedente, ir con pie de plomo. Totalmente ¿verdad? de acuerdo. Totalmente Bueno, de acuerdo. muy bien. ¿Algo más, Miguel? No, ¿Ya no, cerramos? me parece que está muy bien y que vamos a tener que seguir todo este año monitoreando. Sí. Tanto lo que pasa en la Unión Cívica Radical, lo que pasa en el PRO, en el oficialismo, lo que pasa en la oposición, porque de alguna manera nos vamos acercando ya a los tiempos, insisto, de contenidos y de definiciones. Muy bien. Nos despedimos entonces hasta nuestro próximo programa. Miguel, En la semana nos que viene, desde encontramos ya la que sí. semana que viene Siempre acá aquí en Metro. en Metro, marcado por expertos.